Estoy muy contento de compartir con todos ustedes, con todas las presentes, estas reflexiones sobre el valor de los relatos políticos y de las narrativas en la comunicación. Quiero contarles que soy Orlando D'Adamo, que soy especialista en comunicación política, que soy académico también, pero tengo una gran experiencia como consultor en muchos países de Latinoamérica, tanto en comunicación de campaña como en comunicación de gestión de gobierno, y a través de esa experiencia he aprendido el valor que tienen las narrativas, el valor que tienen los relatos cuando queremos transmitir objetivos, valores y proyectos. Hay algunos autores que hablan de que vivimos en una especie de narrarquía. ¿Qué es la narrarquía? El gobierno de una narración. Como que en determinado momento una narrativa domina más que las otras. Y como domina más que las otras, es la que se impone para gobernar. Si uno mira cómo funcionan los países, puede observar que algo de eso ha sucedido. Pensemos un ejemplo que es fácil para todos. La narrativa de Barack Obama no tiene nada que ver con la narrativa de Donald Trump. Y Donald Trump ha armado una historia muy consecuente, que nos gustará más o nos gustará menos, pero ha armado una historia muy consecuente de por qué las cosas son de determinada manera y de dónde vienen los problemas que tiene el país. Otros dicen, y es más o menos lo mismo, que vivimos en una relatocracia. En vez de una democracia, vivimos en el dominio del relato. Y es cierto, las explicaciones que en determinado momento se hacen las más poderosas son las que tiñen el devenir de las comunidades, de los países y de los colectivos en general. Hay momentos en los cuales la gente ha tenido más énfasis y más sensibilidad hacia ciertas cosas y luego hacia otras. Lo que acaba de pasar con el COVID seguramente va a requerir una lectura de cuál fue el relato finalmente más dominante durante la época de la crisis sanitaria. A mí me gusta hablar de la novela del poder, de la posibilidad de contar a los relatos y narrativas como una novela en la cual hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final, pero hay personajes claves sobre los que vamos a hablar más adelante. Los personajes claves a veces están de acuerdo con nosotros, a veces no, a veces son nuestros rivales, a veces los denominaremos enemigos y sobre todo pensar que estamos hablando de líderes. El papel de los líderes en la construcción de relatos es algo a lo cual le vamos a dedicar algunos minutos más adelante. Dos o tres características importantes de las novelas del poder. Son estrategias comprensivas de comunicación política. Son estrategias comprensivas de comunicación. Son el gran paraguas que va a regir a través de sus valores y de sus objetivos todo lo que digamos que tiene que estar en consonancia con esa propuesta de relato y de narrativa. Apelan siempre a las emociones y a las aspiraciones de un determinado colectivo social, lo cual es muy importante. La gente establece con los relatos una conexión emocional positiva que es muy fuerte. No es una plataforma articulada de propuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el director de una escuela va a detallar el año lectivo diciendo vamos a estudiar primero geografía, después historia, después matemáticas y al final lengua. No. Nos habla de perspectivas de futuro. Nos habla de logros a futuro, sin entrar en los detalles técnicos, ni legales, ni económicos. Finalmente, podríamos decir que es como un gran marco general de valores que reporta a un diseño estratégico de comunicación. Nosotros llegamos aquí porque defendemos el valor de la igualdad, la disminución de las injusticias, la importancia de la educación para todos y de que todas las personas tengan las posibilidades de vivir dignamente. Esos son nuestros valores. Creemos en eso y creemos en poder construirlos con la gente. A partir de allí podemos ir viendo cómo resolvemos cada uno de los temas. Vamos a hablar de los relatos políticos. ¿Qué son los relatos políticos? Les decía que los relatos se han utilizado a lo largo de la historia y que son fundamentalmente algo opuesto a transmitir datos. Ni un político, un presidente, un alcalde, cuando va a anunciar su gestión, si va a utilizar la estructura del relato, no va a llenar de datos a la audiencia. Los humanos tenemos mala relación con recordar números. Al cabo de los años tenemos todavía peor relación con recordar números, pero en general, aún las personas jóvenes
recuperan mucho mejor las historias que los relatos. Entonces aquí no estamos hablando de si vamos a construir 555 kilómetros de aceras. Estamos hablando de que le vamos a dar por primera vez a esta ciudad el perfil que todos quisimos, con el que soñaron nuestros abuelos y con el que soñamos nosotros también para nuestros hijos. Y cuando yo se los cuento así, lo que estoy haciendo es tratando de evocar y activar emociones en la audiencia. Y esto es algo que yo le digo siempre a los políticos con los que trabajo y a las políticas. Les digo, nosotros tenemos que lograr que cuando hablamos la gente nos preste atención porque sienta que le estamos hablando desde el corazón hacia el corazón de ellos. Sentir que ese corazón late más fuerte, late más rápido cuando están escuchando nuestro mensaje. Pero los relatos tienen otra ventaja adicional que es importante, y es que cuando las personas adhieren a ese relato, les confiere una cierta identidad. Una identidad que puede ser social, política, religiosa, la que ustedes quieran. Me atreveré a decir que hasta deportiva, ¿no? Cuando se cuentan historias de competencias deportivas, siempre vienen con toda un arreglo de eventos épicos que pasaron, que íbamos perdiendo, que ganamos, y la gente ve todo eso y se siente identificado con eso. Pero además los relatos aprovechan dos situaciones. Una, las historias anteriores, a las que resignifican y de la cual vamos a dar nuestra propia versión. Y aquí de lo que se trata es que nuestro relato, dicho con honestidad desde nosotros, sea el relato dominante. Por supuesto que ya vamos a ver que no estamos solos con el relato. Va a haber otros relatos que van a pugnar, pero esa es otra historia. Lo importante es tratar de que esa historia que contamos sea la historia a la cual adhiera la mayoría de las personas. Es cierto que cuando hay mucha desilusión con la política, con la gestión de los líderes sociales, políticos, en cualquier situación de liderazgo, hay un espacio para contar un nuevo relato. Hay un espacio para contar las cosas desde otro lugar, para decirle a la gente, miren, esta historia que les voy a contar en realidad es así. Y es importante que la conozcamos de esta manera porque esto nos da una versión mucho más acabada de lo que realmente está sucediendo y de lo que queremos que suceda a futuro. Los relatos proponen a las personas una imagen de lo que quieren ser, que tiene que ser ideal y ambiciosa. Hay una anécdota muy vieja del presidente de Estados Unidos, asesinado durante su mandato, John Kennedy, que en el medio de la carrera espacial, esa competencia no declarada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la década de 1960, lo que sucedía era que en esa competencia lideraba la Unión Soviética. Hoy nos parecería casi imposible, impensable, que en la alta tecnología hubiera un país que compitiera con Estados Unidos. Y no solo que competía, sino que lo llevaba a la rastra. De hecho, el primer satélite fue ruso y el primer astronauta fue ruso. Y él era consciente de eso y tiene que dar un discurso en un campo de fútbol americano, y él sabe que la gente está preocupada por eso porque justo en ese momento estaba orbitando alrededor de la Tierra. Miren el peso de la historia, ¿por qué tenemos que usar historias? El astronauta ruso y los americanos todas las noches veían una lucecita que les pasaba por arriba, que se movía en el cielo, con un ruso adentro. Esto en el medio de la Guerra Fría no era un tema tan simpático como puede ser decirlo ahora. Y lo cierto es que él tenía que resolver eso. Y él les dijo lo siguiente: yo les prometo a ustedes que antes de que termine esta década, era 1962 creo, América va a poner un hombre en la Luna. No tenemos todavía diseñada la nave que lo va a llevar, pero sé que va a ser más grande que 3 de estos campos de fútbol. No tenemos el combustible tampoco, pero sé que estamos trabajando para lograrlo. ¿Por qué esta historia es interesante en cuanto al valor de un relato? Porque no les estaba proponiendo, no se preocupen, dentro de 6 meses vamos a tener nosotros también un astronauta, porque eso sería empatar la situación. Les estaba diciendo, miren, lo que vamos a hacer nosotros, la historia que yo les propongo, es infinitamente mejor. Vamos a llevar un hombre a la Luna, y lo vamos a traer de vuelta, y aparentemente fueron y volvieron, por lo menos lo que nosotros sabemos. Es decir,
el estímulo que significa para las personas ver que esa es la aspiración. Un relato no puede ser, vamos a reducir el 0,5% los gastos, o vamos a poner 2 lamparitas en la calle de la esquina. No, el relato tiene esta construcción, esta aspiración. Ustedes tienen que transmitirle a la gente que no están solamente resolviendo un problema, que están transmitiendo en esa gestión que proponen valores, objetivos y muchas veces recuperar derechos que se han perdido. Por supuesto, uno podría decir que hay como una fórmula. La fórmula tiene un componente épico. Épico significa que desafiamos dificultades que nos parecían imposibles y sin embargo lo logramos superar al problema. Imaginemos dentro de algunos años, espero que muy pronto, cuando se hable de la vacuna contra el coronavirus, la gente va a decir, y hubo un desarrollo gigantesco tecnológico, que las vacunas que habitualmente duran su proceso de producción 10, 20 o 30 años, se hicieron en menos de 2 años. Y después vamos a tener otro problema, y además se pudieron distribuir, porque no es solamente hacer una vacuna, que ya es muy complejo, es además dársela a miles de millones de personas. Eso va a ser épico. Armar una vacuna, diseñar una vacuna y que sea eficaz, es normal. Es un logro, es cierto, pero es normal. Hacerlo en menos de 2 años y distribuirla masivamente a miles de millones de personas es épico. Tiene que haber un componente místico. Místico en el sentido de el compromiso emocional de las personas con lo que están haciendo. Yo quiero ser parte de este proyecto político, yo quiero ser parte de esta gestión, yo quiero ser parte de este fenómeno de liderazgo porque tengo un compromiso emocional con lo que se está haciendo. Esto para mí no es solo un trabajo, no es solo gestionar bien o mejor una determinada área de gobierno. Lo que quiero es estar comprometido en algo que va a cambiar la realidad en la que he estado viviendo y lo hago en función del futuro de mi comunidad. Y por último, un papel importante lo tiene el liderazgo. Es decir, generalmente, detrás de estos relatos, estas narrativas que tienen impacto en las personas, hay la presencia de un líder que sabe manejar muy bien los códigos emocionales como para quedar cerca del cerebro. Decimos muchas veces que en la construcción de los relatos estamos pensando protagonizada por un líder que tenga la fuerte capacidad de conectarse con las personas y de transmitir la honestidad de sus ideas y de sus proyectos. Si hay dudas respecto de esto último, el relato finalmente va a terminar naufragando. ¿Por qué los seres humanos adherimos a las narrativas? ¿Qué pasa aquí dentro, en nuestra cabeza, que nos hace tan proclives a escuchar historias, a valorarlas y a incorporarlas? Hay algo cognitivo que tiene que ver con la forma en que procesamos la información las personas, que dice que los humanos somos particularmente aptos para entender e interpretar narraciones que tengan el formato de un cuento. Pensemos en cuando éramos niños y nuestros abuelos o nuestros padres o algún tío que andaba por ahí nos contaba alguna historia de algo en lo cual él había participado. ¿Sí? Nos gustan las historias, mucho más, como he dicho antes, que los datos duros. No nos llevamos bien con los datos duros. Y quiero hacerles una reflexión. ¿Por qué no, cuando digo datos duros digo que no nos llevamos bien? No nos llevamos bien con los números porque muchas veces las personas no pueden dimensionar exactamente qué significa. ¿Es mucho o es poco? Gastar tantos millones de dólares en tal proyecto, ¿es mucho o es poco? Para la mayoría de las personas siempre le va a parecer mucho, porque si ya se hablamos de millones de dólares son cifras que a la mayoría de nosotros nos parecen de ciencia ficción. Pero lo importante es entonces contar las cosas, como lo hizo en ese momento el presidente Kennedy, contar las cosas con esta estructura de una historia interesante. Y la estructura de la historia, en los relatos, la da su principal técnica. Y su principal técnica es justamente el storytelling, que es, por ejemplo, decir, esto que les voy a proponer para mejorar la educación, la sanidad,
la situación de las calles, lo que fuere, me recuerda a algo que me sucedió cuando era pequeño y por primera vez fui a la escuela y tuve mi primera maestra. O esto que les voy a proponer ahora es importante porque me recuerda las conversaciones que yo he tenido con gente en distintos lugares del país, y me acuerdo muy especialmente de alguien de un lugar, lo adaptamos, que me dijo tal cosa, y esa idea que me dio es la que yo hoy les traigo también a ustedes, porque sentí que era sincero lo que esa persona me decía, y que a mí me había aclarado un problema desde un lugar distinto. ¿Qué hacemos cuando hay contradicciones respecto de las cosas que planteamos? Cuando alguien nos diga, la verdad, usted cuenta las cosas muy bonito, pero ¿sabe lo que sucede? Eh, esto y esto otro, para mí está mal, o es mentira. Ahí usamos el reencuadre. ¿Cómo reencuadramos una crítica, por ejemplo, contra nuestra narrativa? La reencuadramos diciendo quién es el que nos hace la crítica. La reencuadramos señalando que esa crítica, por ejemplo, no tiene que ver con los valores que nosotros defendemos, y podemos decir, mire, estas personas dicen esto, pero la verdad es que ellos representan estos intereses, estos valores que no son los nuestros. Porque siempre hay, yo se los dije al comienzo, siempre hay otros relatos dando vueltas, otras versiones de las cosas. Entonces, lo importante es tener la capacidad de reencuadrar el ataque, no tomarlo como tal, no enojarse, no entrar en una discusión, sino decirle, mire, lo que usted dice, usted lo dice porque usted viene de tal lado, y usted defiende esto, y estará en su derecho, yo no se lo voy a discutir. Y esto nos permite reacomodarnos en nuestra historia, volver a nuestro relato. Hay un fenómeno que quiero comentarles porque es muy interesante, y olvidémonos de la gestión, de cualquier tipo de liderazgo, nos pasa a las personas. Se llama, en psicología lo tienen estudiado desde hace más de 60 años, se llama el sesgo confirmatorio. El nombre es medio complicado, pero cuando se los cuente lo van a entender enseguida porque es muy simple. Las personas nos exponemos a la información que confirma lo que yo pienso, inicialmente. Muy pocas personas se toman el trabajo de ver lo que dicen los otros, poner las dos cosas en la balanza y decir, bueno, puede ser que yo esté en lo cierto en esto, pero en esto otro me parece que lo que me están aportando es mejor. Desgraciadamente, los humanos estamos como preparados para eso. Las personas ponen el canal de televisión o entran a la página de internet donde los que aparecen opinando más o menos piensan como uno, salvo los que nos dedicamos a la comunicación, y así estamos, que tenemos que mirarlos a todos para más o menos entender por dónde va la comunicación de un país o de una gestión de gobierno o de una campaña. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas tiende a buscar información que le confirme lo que ya piensa. La verdad sería ideal que no fuera así. Sería ideal que estuviéramos abiertos a todos, pero no es lo que sucede. Lo que sucede es que buscamos reafirmarnos en nuestras creencias, y es absolutamente humano, y en esto los relatos juegan un papel muy importante. Porque como los relatos nos dan una versión de la historia con la que coincidimos, nuestra primera actitud es de defenderlos, es de no contradecirlos, es de tratar que estas ideas que tenemos, estas explicaciones que tenemos, sigan siendo las explicaciones vigentes. Pero nunca debemos perder de vista que las personas, en todas las cuestiones de la vida, sufrimos del sesgo confirmatorio, desde las más pequeñas hasta lo más grande. Cuando alguien nos dice en una discusión, tú tomas la parte que te sirve de la historia, pero todo lo demás no lo estás mirando. Esto es humano. Así funcionamos. Pocas personas les gusta confrontar en esas situaciones. Mucho menos aún en situaciones sociales o políticas tensas. Estos relatos, ¿qué estructura tienen? ¿Cuáles son los elementos, los componentes, la receta del relato? Lo primero que tenemos que tener son valores, normalmente fundacionales, algún momento en la historia, algún hecho mítico. Muchos países, los latinoamericanos en general, Estados Unidos también, vinculan su relato histórico con su declaración de la independencia, con algún momento en la historia que fue un antes y un después. Estoy pensando en la Revolución Francesa, en la Revolución China, momentos en los cuales
cierta forma de interpretar las cosas y de hacerlas fue modificada radicalmente por otra. Lo segundo es que es importante el valor de la escenificación del liderazgo, es decir, cómo ponemos el liderazgo en escena. Un relato tiene que estar acompañado por señales visuales que orienten al público, por colores, lugares, vestimenta, por cierto léxico que utilizamos, palabras que utilizamos, por referencias que reiteramos varias veces. Nosotros somos tales personas, nosotros creemos en esto. No está mal repetir, no está mal repetir. Siempre hay que pensar que las personas están escuchando mucha información y si uno quiere tener un liderazgo eficaz, es bueno repetir algunas cosas para que vayan quedando claros esos conceptos, esas ideas. Y también pensaba que, por ejemplo, estoy pensando en la Revolución Cubana en su momento, el hecho de utilizar determinado tipo de indumentaria. Fidel Castro casi toda su vida gobernó con la ropa de fajina de combate. Pocas veces se lo ha visto en un evento internacional vestido con las formalidades de otros presidentes. Esos son señales, señales que un determinado líder quiere darle a su gente. O usar una determinada indumentaria, estoy pensando en Evo Morales en Bolivia, que habitualmente utilizaba la indumentaria que tenía que ver con su pueblo originario. Y esa es una señal de cercanía, ¿no? Y esto tiene que ver con la significación del liderazgo. Tenemos que cuidar estos detalles. Le dicen a la gente cosas sobre lo que vamos a contar antes de que nosotros las digamos, y eso es siempre muy bueno. La capacidad de proyectar anhelos para el futuro. Yo siempre recuerdo, y voy a salir de las cuestiones políticas porque es interesante como ejemplo, el discurso de Walt Disney cuando inició la construcción de Disneyland. Uno lo lee a ese discurso y en realidad de lo que está hablando parece ser es de que va a crear un museo o un centro educativo, porque dice este es un lugar donde vamos a transmitir valores, a recuperar nuestra historia, nuestra identidad y transformarlos en un ejemplo para nuestras generaciones y las que vengan. Dios mío, si uno escucha eso sin saber con qué tiene que ver, piensa que realmente se trata de un proyecto importantísimo en términos políticos, educativos o lo que fuese. Y en el fondo, ¿qué es Disneylandia, que era en ese momento la de Los Ángeles? Un parque de diversiones. No es otra cosa que no sea un parque de diversiones, pero las personas que trabajaron en ese proyecto no sentían que estaban construyendo un parque de diversiones. Como fenómeno de liderazgo interesante. Sería que estaban haciendo algo para recordar el pasado para su generación y para las que vengan y que sirviera de ejemplo para otros países. Les recomiendo leer ese pequeño parrafito del discurso de Walt Disney porque es muy bueno, cortito, debe tener 12 o 14 líneas, que es el día que él inauguró las obras. Y esto me lleva a el valor de la retórica. No podemos transmitir un relato si vamos a hablar siempre con el mismo tono de voz, con palabras que no se entiendan del todo bien, como dije antes, demasiado técnicas. Es importante que le demos, como sabían hacer nuestros abuelos, esa expectativa a la audiencia respecto de lo que estamos diciendo. Que sepamos usar, por ejemplo, los silencios y que le podamos agregar un componente épico para que la gente sienta que lo que está haciendo es algo que realmente va a tener un efecto en el sentido de cambiar sus vidas. Es cuando un político gana una elección y dice, no vengo a ejercer la presidencia por 4 años. No, les recuerdo a Obama, vengo a cambiar las cosas, a que hagamos las cosas de otra manera totalmente distinta. Esto no se trata de un cambio de un gobierno por otro. Esto se trata de tener un fuerte impacto en la vida concreta y real de las personas. Vamos a dar una reflexión sobre 2 elementos más de la estructura de los relatos. Los relatos muchas veces, piénsenlo, apuntan a mitos, a momentos míticos de la historia de los países. Uno puede pensar desde la loba de Roma hasta, como hablé antes, la constitución de los Estados Unidos como un país independiente, la revolución cubana, la gran marcha de Mao Zedong en China, la revolución rusa en el año 1917. Es decir,
esos momentos en que hubo un antes y un después. Los mitos tienen esa ventaja. Primero, que son conocidos por la mayoría de las personas. Es decir, contar alguna historia que nos una como grupo. Contar alguna historia en nuestro relato en la cual estemos todos de acuerdo, en la cual conozcan desde los niños más pequeños hasta las personas más grandes. No sé, pienso en mi país, por ejemplo, para declarar su independencia, el general que comandó las tropas tuvo que cruzar la cordillera de los Andes, que es un lado bastante alto, les voy a decir. Las montañas son de 5.000 a 7.000 metros de altura. Y esa es algo fundacional para nosotros. Este hombre que a principios del siglo XIX hizo esto, ¿no? Como antes les comenté, los franceses con la Revolución francesa, y seguramente los alemanes actuales dirán el día que se cayó el muro de Berlín y volvimos a ser el país que habíamos sido durante siglos. Es bueno que conozcamos la cultura popular, la cultura local, y podamos contar nuestros relatos vinculados con hechos que son distinguibles para las personas. Y por último, es qué conclusiones sacamos de eso. Es decir, ¿cuál es la moraleja que termina alrededor de esta historia? La moraleja puede ser que siempre hemos podido superar nuestras dificultades. La moraleja puede ser que en algún momento tuvimos un enorme desafío y sin embargo lo logramos vencer. Verán cada uno, según la historia que tengan que contar, cuál será la moraleja. Pero que a la gente le quede la idea de que hay una consecuencia de esa historia y que esa consecuencia ha sido positiva. Los relatos tienen, como cuando uno lee una cierta literatura o ve una serie de televisión o una película, tienen sus tramas. Los guiones vendrían a ser. Es el tipo de historia que intentan contar. Hay muchas tramas. Está el desafío, cuando el protagonista tiene retos enormes por delante, la conexión, la capacidad para reunir distintos grupos para alcanzar un objetivo, proponer en el relato visionario objetos y logros que parecían imposibles como algo que se ha logrado, los relatos educativos, los que cuentan historias de aprendizaje de nuestra comunidad, los valores en acción, cuando mostramos los progresos y beneficios de haber adherido a determinado relato, de haber interpretado las cosas de esa manera. Pero a mí hay tres que me interesan en particular, porque yo creo que en algún punto resumen a estas. No son excluyentes. Así como uno puede ver una película que sea de ciencia ficción y tenga contenidos policiales o románticos, o uno puede ver una comedia dramática que tiene partes simpáticas y alegres y otras dramáticas, o uno puede ver una película bélica de suspenso y no solamente de batallas. Más allá de todo eso, los podemos combinar. Pero por eso a mí me gustan las tres últimas, que aparte son de mi autoría, porque creo que sintetizan, si uno tuviera que elegir, las tres principales serían estas. Primero es la trama del cambio, el relato que propone un cambio. Podemos dar un ejemplo muy claro, el Yes We Can de la campaña de Barack Obama. Es decir, cuando él dijo, vamos a cambiar todo lo que estamos haciendo ahora, y podemos hacerlo. Es decir, hay una promesa de cambiar las cosas. Este relato está fundado en el hecho de que por fin ahora vamos a cambiar las cosas que hay que cambiar. La segunda es la trama emancipadora, que es cuando los protagonistas de esta historia, que son siempre historias, los protagonistas de esta historia otorgan derechos a otros que no los tuvieron. Yo siempre pienso en Nelson Mandela, para mí uno de los líderes más fascinantes que hemos tenido, que él estuvo 24 años, creo, preso, y la verdad es que sale de la prisión y cuando compite en una elección por primera vez sin la exclusión de la parte mayoritaria de la población, la gana. Y esa trama es emancipadora, porque esas personas que lo apoyaban a Nelson Mandela no tenían ningún derecho, o casi no tenían derechos. Y los emancipa de una situación en la cual los blancos ocupaban todos los privilegios y ellos no tenían ninguno. Y por último, la trama reivindicativa, cuando el protagonista restituye derechos. Por fin ahora vamos
a acceder a las cosas que tuvimos antes y que otros, los malos, nos quitaron. Por fin ahora vamos a poder disfrutar de lo que nos merecemos como pueblo, como comunidad, como sociedad. Estos tres elementos, el cambio, la emancipación, la liberación y la reivindicación, atraviesan a todas las tramas. En el fondo, finalmente, estamos hablando de cambiar las cosas de una manera. Estamos tratando de otorgar derechos que antes no existían o de recuperarlos. Esas historias están siempre por debajo de todas las tramas. La evolución de un relato, de una narrativa, no se da de una vez y para siempre. Es un proceso histórico, un proceso cultural, que cumple como distintas fases a lo largo de las cuales se va consolidando o desapareciendo, porque como casi todas las creaciones humanas, muchas veces tienen cierta vida y después finalmente son reemplazados por otros. El primer paso es encontrar, y lo he dicho varias veces, los valores fundacionales, esos momentos idealizados de nuestra historia donde todos fuimos, no sé si felices, pero estábamos bien o nos sentíamos mejor. Y marcar claramente que hay un nosotros y un ellos. Están aquellos que no comparten con nosotros esos valores y estamos nosotros que vamos a tratar de defenderlos y de que avancemos en esa dirección. La segunda fase tiene que ver con cómo nos manejamos en relación a nuestro crecimiento en el avance del relato. Supongamos que hay una elección, yo digo, un triunfo legitimador. Hemos ganado la elección en algún lado o hemos obtenido un consenso en un determinado lugar. Muchas veces los relatos aplican cierto control, que desde ya no propongo, con los medios de comunicación, pero uno lo ha visto en muchos países donde la homogeneidad del relato, la absoluta presencia de un relato unívoco hace que para mantenerlo, para que no haya fisuras, haya que aplicar un control de los medios. Vuelvo a insistir que yo no estoy de acuerdo con eso, les estoy describiendo algo que pasa. Normalmente aparece un código discursivo propio. Mi experiencia a lo largo de Latinoamérica es que en distintos países los distintos grupos se atribuyen alguna característica y con esa característica describen al otro grupo. Ya no estamos hablando tanto de un nosotros-ellos, sino de una relación cuando ha degenerado, cuando esto se ha polarizado, y lamentablemente, no solo en Latinoamérica, en muchos países, lo podemos ver en Estados Unidos, la polarización de la sociedad ha provocado que haya la percepción de que el otro es un enemigo. No es bueno, pero se los tengo que decir también porque esto es algo que puede suceder. Cuando la gente se fanatiza, finalmente sería esta la razón, no empieza a ver al otro como alguien que piensa diferente, lo empieza a ver como un enemigo que atenta contra él mismo. Y esto no es bueno. Hay mucha hostilidad en general con respecto a aquellos que acompañaron el proyecto inicialmente y luego lo abandonan. A la gente no le gusta ver desertores en el camino, en ningún contexto de la vida, seamos justos, y menos cuando estamos hablando de procesos sociales. La tercera fase tiene que ver con la cronificación. ¿Qué pasa cuando repetimos siempre lo mismo? ¿Qué pasa cuando a veces uno escucha a los políticos que dicen, pero yo hacía estas propuestas hace 5, 10 años y la gente me acompañaba, me apoyaba, estaba entusiasmada? Hay un momento en el cual lo que sucede es que la gente empieza a sentir que le dicen siempre lo mismo. Como desgraciadamente sucede, en nuestra Latinoamérica muy especialmente, los políticos muchas veces van cambiando, pero los problemas siguen estando siempre en el mismo lugar. Y cuando la gente se aburre de ese tipo de cosas, hablamos de que el relato se ha comenzado a cronificar. Empieza a haber una etapa de deterioro de esa historia, que puede ser un proyecto político, vuelvo a repetir, de un partido, de un movimiento, empieza a haber como un deterioro. Ya las cosas que dicen las personas no las toman con el mismo entusiasmo que los tomaba antes. Esto muchas veces hace que algunos se pongan muy agresivos y que aparezcan los catequistas, los que quieren decir, no, las cosas son de esta manera y no quiero escuchar ninguna otra cosa. Claramente, como cualquier cosa que se cronifica, cualquier creación vital que se cronifica, cuando estamos en este punto, estos catequistas no hacen más que apurar el proceso de deterioro y desaparición de ese relato
dominante. Muchas veces el dogmatismo, la aparición de personas que se definen como devotas de un determinado líder, como soldados de una determinada causa, nos empiezan a dar los indicadores de que a nuestro relato está perdiendo vivacidad, está perdiendo frescura. Ya no es lo que era cuando entusiasmábamos a la gente. También lo que puede pasar es que se omita silenciando determinadas historias y no queramos hablar de aquellas cosas que nos salieron mal. A nadie le gusta hablar de las cosas que nos salieron mal, pero cuando uno ha adherido mucho tiempo a un determinado relato político, es probable que lo que menos le guste es ver esos momentos en los cuales las cosas no se han dado como se tenían que ver. Muchas veces aparecen líderes muy personalistas y verticalistas en esta etapa. Y esto es algo muy malo, porque la riqueza del relato es la relación entre todos los que participan. El enriquecimiento que significa la diversidad de opiniones. Cuando el liderazgo para sostenerse se rigidiza, cada líder tiene que pensar que si va a exigir un verticalismo, es decir, el cumplimiento de sus ideas y de sus proyectos sin discusión, esto hay que hacerlo así porque yo lo digo, empieza a anunciar las primeras arrugas, las primeras fracturas, y está empezando a decaer la potencia de persuasión y convencimiento que teníamos al principio. Y tenemos otro indicador interesante. Es cuando empezamos a escuchar que en esa discusión, que puede ser en las redes sociales, por ejemplo, o en otros lados, en esa discusión empiezan a aparecer contrarrelatos. ¿Qué son los contrarrelatos? Alguien que viene y dice, no, la verdad, todos estos años nos contaron que las cosas eran de esta manera, pero ¿saben una cosa? No eran de esa manera, son de esta otra. Y créanme que esta que les estoy proponiendo es mucho mejor y vamos a avanzar mucho más con esta propuesta. No importa si es así o no es así, lo que les quiero señalar es que estos son los indicadores a tener muy en cuenta para que no tengamos un colapso final, una desarticulación. Que el líder se ponga rígido, que el líder se rodee de personas que solo le dicen que sí a lo que se le ocurre, que aplique una relación vertical con sus seguidores y que empiezan a aparecer otras historias que empiezan a competir con la nuestra. Siempre hubo competencia entre los relatos, pero nuestro relato era el relato dominante. Cuando le empiezan a competir en igualdad de condiciones, significa que se está acercando la caída de nuestro proyecto. Por último, dos más. ¿Qué pasa cuando se continúa en esa etapa de cronificación y no hay capacidad de reciclar y de repensar las cosas? Lo que pasa es la fase 4, que tiene que ver con la desarticulación. Aparecen las contradicciones. Las cosas no se pueden explicar por los caminos que las explicábamos antes, se pierde el compromiso emocional de la gente con el proyecto y además nos quedamos solamente con el núcleo duro de los seguidores. No logramos avanzar hacia otros. Nos quedamos con los fanáticos y no es bueno eso. Cuando nos quedamos solamente con los fanáticos, estamos perdiendo potencia, estamos perdiendo intensidad, estamos perdiendo capacidad de alcanzar objetivos. Con los fanáticos no se llega muy lejos. Podrá parecer en un determinado momento que se logra algo, pero finalmente siempre el fanatismo trajo la destrucción de lo que querían defender. Por último, ¿qué pasa cuando hay reciclamiento? El reciclamiento del relato quiere decir que hay algún momento en el cual tomamos conciencia de esto que yo les dije, pero ustedes van a sentir con la gente de que hay cosas que tenemos que rever, que hay cosas que tenemos que pensarlas de otra manera. Que a lo mejor esto que hicimos durante mucho tiempo, y a las personas nos cuesta salir de nuestra rutina, somos básicamente rutinarios, pero a lo mejor cosas que hicimos durante mucho tiempo de una manera y sirvió, lo inteligente es que ahora las hagamos de otra manera. Que entre todos reconstruyamos, reciclemos el relato y le demos otra vez la intensidad que supo tener. A mí me parece que como reflexión final podemos señalar la siguiente. Los relatos son una tremenda arma de comunicación política, son una tremenda arma de comunicación, aunque no sea específicamente política. Y el poder de una historia bien contada es posiblemente la palanca dialéctica más importante que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Cuando los romanos establecieron la fortaleza de su imperio y el beneficio de formar parte de Roma para los que quedaban dentro de sus fronteras. Cuando a lo largo de los años distintas potencias europeas, luego los Estados Unidos, la Unión Soviética, China ahora, logran imponer el relato de sus proyectos, de sus valores, nos está mostrando esa
enorme posibilidad de cambiar las cosas que tenemos cuando las comunicamos adecuadamente. Les reitero, los relatos son una gigantesca palanca de cambio. Está en nosotros saber usarlo. Una reflexión final sobre el poder de las narrativas. Seguramente una de las herramientas más formidables de comunicación que desde la antigüedad se usan hasta el día de hoy, que tienen el valor de ser como una enorme palanca de cambio. Cuando logramos unificar nuestros criterios alrededor de una narrativa, cuando logramos transmitir nuestros proyectos con estructura de narrativa, tenemos en nuestras manos una enorme y formidable herramienta de cambio. Y tenemos que cuidarla, porque no es imperecedera, como vimos, necesita cuidársela mientras se está desarrollando y estar siempre abierto a los cambios del contexto que nos pueden obligar a hacer modificaciones al interior de nuestro relato. Espero que esta experiencia les haya servido mucho. Muchas gracias.